Vamos a empezar con un asunto que resulta muy doloroso y que fue la muerte de Diego Verdaguer. Y me preguntan mucho qué opino de la muerte de Diego Verdaguer, de su antivacunismo y del antivacunismo que por otro lado también ha expresado su mujer, Amanda Miguel, que además de estar en contra de las vacunas, además de decir que el virus fue creado en un laboratorio, porque tú sabes, cuando cantas, inmediatamente sabes de dónde salen los virus, no necesitas otra cosa que ser cantante para enterarte de esas cosas. Es lo que le ha pasado pues, a gente como Meat Loaf, desgraciadamente, Diego Verdaguer, Amanda Miguel, está pasando, que incluso pues, comparte este tipo de memes absurdos acusando a Bill Gates de no sé qué, porque Bill Gates no tiene nada que ver en este asunto. Simplemente es como el comodín que puedes meter en todos lados, sobre todo cuando no sabes que existe George Soros, que es el otro comodín que puedes meter en todos lados, y es el malo de todas las películas. No necesitas ni siquiera pensar. Y claro, con eso te ahorras muchos disgustos. Bueno, sin embargo, hay gente que creo que quiere que yo exprese una especie de satisfacción, de gusto, de alegría, de Schadenfreude, que se dice en alemán, que es el placer por la desgracia ajena. Los alemanes tienen palabras a veces para absolutamente todo y algunas de ellas son tremendas. Y Schadenfreude es una palabra que indica el placer, el gusto por la desgracia ajena, que a veces la tenemos, ¿no? Cuando el equipo de fútbol al que odias le meten 72 goles en un partido, tú eres feliz, disfrutas con su desgracia. Pero en este caso no puedo, ¿no? O sea, obviamente, incluso cuando mueren líderes antivacunas, me doy cuenta que se la creían, que no se vacunaron, que se mataron. Y cuando mueren los que no son líderes, sino que son creyentes, como el caso de Verdaguer, como el caso de Meat Loaf, pues lo que siento es una tristeza enorme. ¿Por qué? Cada muerte, quitemos a los antivacunas que se han vacunado, pero juegan con esto por interés político. Por ejemplo, todo el personal de Fox News. Sabemos que todo el personal de Fox News se ha tenido que vacunar, se han vacunado los de la ultraderecha, los portavoces de la ultraderecha, y sin embargo promueven a quienes van en contra de las vacunas. Hubo un famoso policía, por cierto, en Estados Unidos, que acaba de morir de COVID después de haber sido dado de baja en el departamento de policía en el que estaba trabajando por no quererse vacunar. Y 3 o 4 veces lo invitaron a Fox News como un gran líder antivacunas, con la desgracia, pues evidentemente, de lo que ocurrió después, que ahora murió y no lo han mencionado en Fox News. Pero esos que se han vacunado y usan el asunto, sí, no tengo ninguna simpatía por ellos. Pero por la gente que cree, no solo siento simpatía, sino que siento una enorme sensación de fracaso. Es decir, siento cada una de esas muertes es un fracaso enorme de todos los divulgadores científicos, los que somos nada más periodistas y los que son médicos y los que son virólogos y los que son epidemiólogos, que han tratado de explicar cosas a lo largo de estos últimos ya 2 años y meses de la pandemia, que no lo han logrado. Es un fracaso enorme de los medios de comunicación, algunos de los cuales han jugado a ser el imbécil, como ocurre con los canales que le dan espacio a Iker Jiménez y su banda. Pero en general los medios de comunicación han fallado porque no han sabido transmitir la seriedad del asunto, la confianza que nos merece la ciencia. También es un fracaso enorme en nuestro sistema educativo. Y quizás más en el espacio de las humanidades, lo siento mucho, pero la promoción de las ideas relativistas, de las ideas de que la ciencia la puedes poner en duda filosóficamente, aunque en tu vida cotidiana la uses, esto siempre me ha parecido una especie de disonancia cognitiva, un doble pensar, que diría Orwell, muy preocupante. La gente que te dice la ciencia no sirve para nada y no puedes confiar en ella, y te lo está diciendo a través de su iPhone y mandándotelo en un comentario a YouTube. Y dices, hijo mío, es que estás usando la ciencia. Es que cuando tú estás adentro de tu casa y estás seguro que no se te va a caer encima, es porque tenemos tantos cientos de años conociendo los materiales para calcular que esperamos que entre los reglamentos de construcción y los constructores mismos y su conocimiento hayan hecho este edificio de tal manera que no se nos caiga encima. Usas la ciencia para todo,
pero la denigras porque filosóficamente te dieron argumentos. Nadie puede conocer la verdad absoluta. Ay, es cierto, mira, es la verdad absoluta. ¿Qué será la verdad absoluta? No sé, pero nadie la puede conocer, entonces pues, las vacunas no funcionan. La enseñanza de la ciencia ha dado un paso atrás. Las humanidades relativistas, el pensamiento posmoderno, el pensamiento postestructuralista, el pensamiento idealista han ocupado muchos espacios en el terreno de la educación. Y los sistemas educativos, por lo tanto, han fallado en generar personas que sean capaces de distinguir entre una opinión y un conocimiento científico. Y esto lo vamos a ver después con el caso de Spotify, que también quiero tocar el día de hoy. Entonces, siento que hemos fallado todos, cada uno de estos muertos, cada una de estas muertes prevenibles. Hay muertes por la pandemia que no son prevenibles. Pero hay un montón de muertes prevenibles, por eso no está avanzando la mortalidad al nivel al que avanzó el primer año de la pandemia cuando no teníamos vacunas. Porque no teníamos, lo único que podíamos hacer era tratar de aplanar la curva, si se acuerdan. Sí, la idea de aplanar la curva era la idea de que pues, nos va a dar COVID a todos, pero que nos dé escalonado, porque si nos da a todos al mismo tiempo, desbordamos los sistemas de salud y entonces las muertes se multiplican. Pero hemos logrado detener las muertes y hemos logrado reducir la enfermedad grave, el sufrimiento, las intubaciones que son aterradoras, el uso de las unidades de cuidados intensivos, que para muchas personas son la ruina, porque en países donde no hay una sanidad pública, una salud pública como la hay en España o en el Reino Unido, tener que entrar a una unidad de cuidados intensivos y ser sometido a una intubación y a un aparato, a un respirador, te cuesta miles y miles y miles de euros. Todo eso se ha podido evitar y sin embargo no hemos podido contarlo bien. Hemos sido menos eficaces para estas personas, como Meatloaf, como Diego Verdaguer, como tantos antivacunas que han muerto sin vacunarse. Hemos sido menos eficaces que quienes cuentan las historias más aterradoras, las historias más conspiranoicas, las historias más caprichosas. Y yo lo tengo aquí en el canal. Yo borro una cantidad de gente que me habla de la vacuna experimental. ¿Cómo experimental? Se han aplicado miles de millones de dosis. Un experimento se hace con un universo de personas muy pequeño. Cuando hay miles de millones de personas que la han pasado por la vacuna y que no se están muriendo y que están muy bien y que además, como en mi caso, han sufrido una COVID levísima que un año atrás los hubiera matado, pues ya no puedes hablar de experimental. Es que es una terapia génica. No es una terapia génica y te puedo explicar por qué, pero lo estamos explicando mal. O no estamos acudiendo a la emocionalidad. Pero hay gente que está viva mucha gente que está viva gracias a lo que sabemos, a lo que se ha hecho. Y siento, en el caso de Verdaguer y de otras personas, que realmente estamos fallando. Está fallando la comunicación, está fallando la enseñanza, está fallando la educación. Estamos fallándole a los jóvenes que el día de mañana van a dudar de otras cosas que les pueden costar la vida. Eso a mí me parece gravísimo. ¿Cómo resolverlo? Eso sí, desafortunadamente ya quisiera yo saberlo, pero no lo sé.